sin duda que es una noticia sobresaliente que hay que reconocer como producto de un trabajo de inteligencia, de acuerdo a la noticia, hecho por la Marina, la Armada Mexicana, y felicitemos este hecho importante que esperamos se refleje en condiciones de mayor seguridad para la población. Así es como debe de explicarse, no en la sustitución de los mandos, que por lo visto también ha sido ya una constante. Múltiples detenciones, pero las mismas condiciones de violencia. Y entonces solamente se incrementa la estadística sobre haber detenido personajes destacados, sobresalientes, de alta peligrosidad del crimen organizado. Yo espero que esto se refleje en mejores condiciones de seguridad para la gente. Senador, esta administración está haciendo una estrategia distinta en la forma de presentar a posibles delincuentes. ¿Tú crees que está acertada? ¿Crees que la otra hizo una apología? Sí, el sexenio pasado veíamos hechos, diría yo, construidos para provocar una opinión pública favorable sobre detenciones que implicaban verdaderos espectáculos. La discreción en el manejo de estos asuntos es importante. Hay que reconocer, hay que felicitar, no hay que festejar, hasta que veamos que las condiciones, repito, en favor de la seguridad de los ciudadanos comiencen a verse reflejadas en la vida cotidiana. De otra forma, pues estamos nosotros simplemente acudiendo a un escenario general en el que ya no son importantes las personas, sino la condición general. Pero mientras tanto, una felicitación a la Armada Mexicana, a los organismos policíacos que intervinieron, porque también no hay que ser catastrofistas, ni hay que ser negativos. Se dio esta circunstancia, pues qué bien que se actúa así y qué bien que se ven resultados, que repito, deben de verse en condiciones de seguridad en favor de las personas. Señor, yo sí sería un poco catastrofista. ¿Se le vincula mucho al Z40 o se le vincula con la muerte del hijo de Moreira? Entonces, ¿no será una justicia selectiva solo para uno, sino para todos? ¿Y se fortalece más con esta detención el Chapo Guzmán? Bueno, yo quisiera expresar mi respeto para un hecho tan lamentable que fue la muerte de el anterior exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. No quisiera dar una opinión que vincule este acontecimiento con ese hecho, por respeto a la familia Moreira. Senador, y de mañana que van a presentar la reforma política, digo, para que sepa su propuesta a la ciudadanía exactamente, ¿qué es lo que va a incluir? Bueno, mañana les damos la presentación, es a ustedes. Es una presentación muy ejecutiva. Vamos a distribuir el contenido, el articulado, el decreto de la reforma, y entonces yo les pediría que tuviéramos la paciencia para poder llegar al día de mañana, que tiene que ver con el esfuerzo de senadoras, senadores del PAN y del PRD, y que entra muy bien en el timing que se construye en esta semana, cuando los presidentes nacionales establecen que primero una reforma político-electoral y después los demás acuerdos. Senador, su opinión, en el marco de la captura del Z40, ¿ustedes ven un viraje en la estrategia del combate al crimen organizado o francamente es el mismo? No, yo creo que la estrategia sigue siendo la misma. Sigue estando el Ejército y la Armada en las calles combatiendo. No se ha implementado una nueva estrategia policíaca, siguen los mismos cuerpos, diría yo, de respuesta al crimen organizado, pero felicitemos el hecho y felicitemos que se haya hecho esta detención, más allá de otra cosa que, repito, debe de verse cuando sea una nueva estrategia en beneficio de la seguridad de las personas. Se supone que eso fue uso de inteligencia lo que llevó a la captura de este Z40.
¿Qué opina usted de esta? Porque de toda esta sofisticada tecnología que tiene el gobierno para eso. Bueno, yo creo que la inteligencia es el procesamiento de la información para obtener resultados determinados. Esa es la definición de inteligencia. Nosotros en la legislatura 58 establecimos esa definición en las leyes. Y en este momento, claro que todo el procesamiento de información, toda la penetración que las policías, que el ejército, que la armada hacen del crimen organizado y los resultados son el resultado de un trabajo de inteligencia. Entonces, para nosotros es un hecho destacado, repito, que hay que felicitar. Esta detención habla de más eficiencia por parte de la actual autoridad. Yo quiero ser optimista en que las cosas se deban hacer bien. Yo sí he afirmado que el anterior gobierno había caído en un deterioro y sobre todo en la procuración, en la administración de justicia, hay hechos que lo revelan, en las investigaciones. Entonces creo que este gobierno tiene en Murillo Karam un buen procurador. Yo veo a los encargados, al general secretario del ejército, un gran general, un gran militar, y también al almirante. Entonces yo sí veo que puede haber una posición nueva, comprometida, que está empezando a dar resultados. Pero repito, no nos han presentado al Senado, por cierto, ninguna nueva estrategia sobre seguridad pública y seguridad nacional. ¿Sí? ¿Realmente usted ve un viraje en la estrategia? Porque finalmente esta captura la vuelven a hacer elementos de la Marina Armada de México, como sucedía en el sexenio pasado. Sí, o sea, yo no estoy hablando que haya una nueva estrategia, yo digo que los hombres que están encabezando las instituciones que tienen que ver en este momento con la persecución de delitos, con la investigación y con el combate al crimen organizado, veo que son gente comprometida y gente que conoce de lo que está haciendo. Que no nos han planteado al Senado una estrategia o las líneas estratégicas contra la seguridad, digo, en materia de seguridad pública y de seguridad nacional, es cierto, son de los controles mínimos democráticos que nosotros establecimos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que están pendientes. ¿Urgirían a que ya la presenten ante el Senado? Mira, ya fue un tema de nosotros y creo que debe de ser un tema para que se presente la estrategia. La gendarmería es parte de la estrategia, ¿sí? Porque el concepto de la gendarmería, que es una policía militar o con exmilitares, tiene un propósito, diría yo, de calificación. ¿De qué tipo de calificación? De volver al problema de la seguridad pública, el problema del crimen organizado y de lo que se vive, el clima de violencia, es un asunto de seguridad pública y quitarlo de ser de seguridad nacional. Porque cuando nosotros hablamos del ejército y de la marina en las calles, estamos hablando, y se puede justificar o se justifica su presencia como estar atendiendo un asunto de seguridad nacional. Cuando se forme esa gendarmería, esa policía civil, pero con integrantes exmilitares, estarían bajando de rango. Se va a decir, el asunto de la violencia, el combate al crimen organizado, deja de ser un asunto de seguridad nacional y se convierte en asunto de seguridad pública. Senador, ¿urge que ya el gobierno federal presente su programa sobre seguridad? Sí, es la estrategia sobre seguridad pública y seguridad nacional. Y lo estamos esperando y claro que es de las cosas que la coyuntura a veces rebasa y cada vez que nos sentamos senadores, senadoras, hasta con coordinadores, hablamos de la urgente necesidad de que se nos presente esa estrategia que está pendiente y que es una obligación legal, más allá que se diga que la ley tiene una controversia, una acción de constitucionalidad pendiente de resolver, pero es una ley vigente que hay que cumplir. Senador, ¿cómo ve el criterio de los consejeros que votaron a su partido, que finalmente confirmaron que fue el único que la campaña presidencial de los? Bueno, es materia de una impugnación que el partido va a presentar y una vez que se vuelva definitiva, daremos nuestra opinión. Mientras tanto está sub iudice, está sujeta a una revisión del TRIFE y yo espero que el TRIFE nos dé la razón. ¿Hicieron ustedes mal el prorrateo o hay un dolo de los consejeros? Yo quiero primero que haya una resolución definitiva
de la autoridad jurisdiccional, que es el Tribunal Federal Electoral, y una vez que lo haya, nos ajustaremos a ella. Las resoluciones se cumplen, no se discuten, se puede opinar sobre ellas. Por eso yo digo que hay que esperar que haya una resolución del TRIFI al respecto. ¿Qué opinan de que hasta después de 7 meses de iniciar la administración se haya presentado el Programa Nacional de Infraestructura? A tiempo. Yo diría que es tan ambicioso ese programa que está a tiempo. Diría yo que es necesario siempre, para provocar la reactivación de la economía, la inversión pública y la inversión privada en asuntos de infraestructura, ¿sí? Y el asunto de haber anunciado aeropuertos, vías férreas, puertos y otras inversiones, sin duda que se celebran. En ningún país del mundo puede haber modernidad sin ferrocarriles. Y hoy en México, por una decisión de otros gobiernos, carecemos de ferrocarriles. Así es que estemos ajustándonos a una modernidad y nosotros acompañamos esas decisiones, porque sin duda que tienen que ver con la nueva realidad que México necesita vivir. Pero hay importantes cifras de subejercicio. Sí, no se ha explicado. Bueno, la semana pasada el secretario de Hacienda dijo que ya no había subejercicio, así como por decreto, ¿verdad? Lo dijo, pero hoy viene el anuncio de infraestructura y si respecto a ello me preguntan, yo diría que acompañamos ese tipo de decisiones. Gracias. Pero esto no significará una revuelta, una respuesta por parte del crimen. Bueno, yo lo que espero, y yo creo que los analistas en ese asunto van a tener que esperar a ver si ese mando se sustituye y se continúa con la misma violencia de esa organización, porque se vuelven casi diría yo que verdaderos, ¿cuál es el nombre correcto? Iba a decir fantasma, no, se vuelven verdaderas leyendas, que a lo mejor hoy ya hay otro Z40, Z42. Ya hay. ¿Sí? ¿Me explico? Ya, claro. ¿Sí? Y ya hay, la misma organización se preserva. Entonces yo sí quisiera que ese tipo de tensiones se reflejaran en mayores condiciones de seguridad para la gente. ¿Esto significaría entonces reforzar la presencia de los militares, la Marina, la Secretaría? Esto significa conocer la estrategia sobre seguridad pública y seguridad nacional. Es decir, si es el ejército, si es la armada la que va a continuar, que se establezca como parte de la estrategia. Es decir, ustedes no si es la gendarmería, no estamos en contra, porque no hay otra forma también. O sea, el tema de la estrategia contra el crimen organizado no solamente es policíaca, tiene que ver con desarrollo en cada una de las regiones, tiene que ver con inversión para poder generar empleos y establecer condiciones de seguridad para que la inversión y la vida cotidiana de una sociedad se desarrolle. O sea, no solamente es, por ejemplo, en Michoacán, a ver, ya me metieron a otro tema, en Michoacán, ¿cuáles han sido los resultados después de que regresaron a establecer casi un estado de sitio? ¿Sí? No ha habido ningún resultado. Yo pensaba que iba a ser una estrategia efectista, que iban a crear detenciones muy concretas y con eso iban a crear la impresión de la justificación de llegar nuevamente. No hay. O sea, no una situación así como la de Michoacán, de llegar e instalar todo un control militar y de la Armada y de la PFP, no resuelve los problemas de inseguridad de la gente. ¿Iba a hablar usted de la gendarmería? Bueno, ya dije que la gendarmería es el anuncio de una policía civil con integrantes exmilitares para modificar el rango del asunto. La lucha contra el crimen organizado tiene un rango hoy de un asunto de seguridad nacional y por esa razón hay ejército y hay armada. Cuando ya no haya necesidad de ese ejército y de esa armada porque hay una fuerza policíaca civil con exmilitares, el rango va a ser diferente, ya no va a ser de seguridad nacional, va a ser de seguridad pública y esa es parte de la estrategia. Entonces que te presente la estrategia al Senado, porque la gendarmería también es parte de la estrategia y todo lo que implica para poder, como alguien dijo, rehacer el tejido social que se ha perdido por el enorme y cruel ambiente de violencia en el que mucha gente vive en sus lugares, en su hábitat natural. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
Va la segunda. Entonces,